Habían ocultado una tonelada de lingotes de oro dentro de un ataúd, y el personal de seguridad de guardia no tenía ni idea de por qué la alarma saltó de inmediato cuando el féretro pasó por el escáner. Pero como se trataba de un ataúd, el supervisor de turno asumió que contenía restos humanos y simplemente lo dejó pasar. Aprovechando el ataúd como cobertura, lograron sacar el oro sin ningún contratiempo, utilizando un vehículo camuflado como coche fúnebre para el transporte. El director Park, el hombre detrás de toda la operación, todavía estaba disfrutando de su éxito cuando recibió una llamada informándole de que el ataúd había sido robado. Lo más extraño era que los asaltantes no eran de su propio equipo y, como no tenían ni idea de lo que había realmente dentro, supusieron que era contrabando de gran valor y su exigencia fue muy simple. Pedían un 10% como rescate, y aunque 1.000 millones de wons era mucho dinero, para el director Park no era más que calderilla. Lo que no podía soportar era que un don nadie se riera de él, así que decidió que no les daría ni un solo céntimo. Inmediatamente puso a su contacto policial corrupto, el oficial Jan, a rastrear el teléfono de un tal Lee Du-byun, aunque el rastreo tardaría un poco en dar resultados. En ese momento, Lee Du-byun llamó a su novia, Kim Hee-ho, revelando que él era en realidad el oficial de seguridad del aeropuerto que estaba en la escena. Cuando se reunieron se supo toda la verdad, y es que Lee Du-byun era un piloto que debía mucho dinero a prestamistas y estaba siendo perseguido por los hombres de Park hasta en Tailandia. Le dieron a elegir entre pagar o saldar la deuda con sus propios órganos, presentándole como única alternativa transportar discretamente un ataúd de vuelta a Corea del Sur. Aunque no le dijeron que había dentro, él supuso que era algo ilegal y decidió trazar su propio plan secreto. Contactó con su novia en Corea y organizó que Kim Hee-ho, que trabajaba en el control de seguridad, se encargara personalmente de la inspección de ese ataúd. Con el ataúd ya en su poder, solo quedaba cobrar el rescate, así que le dijo a Hee-ho que si no volvía pronto, se marchara de allí inmediatamente. Él pensaba que mientras tuviera el ataúd ellos no se atreverían a hacerle nada, pero lo cierto es que había juzgado muy mal la situación. Apenas llegó al cruce de la carretera, el coche del director Park embistió directamente contra él. Hee-ho, que lo miraba todo horrorizada, no tuvo más remedio que seguir las instrucciones y huir, recibiendo una llamada de su novio justo antes de escapar avisándole de que estaba vivo y que corriera. Entonces la línea se quedó en silencio porque él se desmayó, y aunque Park cogió el teléfono, esa llamada le costó a Hee-ho unos segundos muy valiosos. Uno de los hombres de Park la vio antes de que escapara, aunque por suerte no tenía buena vista y no pudo verle la cara con claridad, pero ella pisó a fondo y huyó. El propio director Park la llamó ofreciéndole los 1.000 millones de wons del rescate, pero Hee-ho recordó de repente lo que su novio le había dicho siempre. Entendió al instante que mientras tuviera el ataúd él estaría a salvo, y que aceptar el dinero o entregar el féretro significaría perderlo para siempre. Condujo hasta una mina abandonada y se detuvo, y una vez oculta y a salvo, abrió por fin el ataúd para ver qué contenía realmente. Lo que encontró no eran solo unos lingotes, sino una montaña de oro donde cada pieza pesaba 10 kilogramos. Para Kim Hee-ho, observar aquel tesoro en la oscuridad representaba la oportunidad inimaginable de cambiar su vida por completo. Y es que su vida había sido una cadena de desgracias desde el principio, con una madre jugadora compulsiva que lo perdió todo en una sola noche. Hee-ho fue arrastrada por su madre cuando ésta se volvió a casar, aunque la realidad es que fueron entregadas para saldar una deuda de 20 millones de wons. Desde su infancia hasta la edad adulta, Hee-ho no había conocido nunca lo que era la verdadera felicidad. Trabajaba para su padrastro a cambio de sus estudios, soportando la pobreza y una vida familiar miserable en el más absoluto silencio. Pero la conducta de su padrastro acabó cruzando una línea que ya no podía aguantar por mucha paciencia que tuviera. Comprendió que la única forma de salir adelante era alejarse de su madre, de su padrastro y de un hogar que nunca le había dado nada. Tras dejar atrás esa pesadilla, el oro que brillaba ante sus ojos era su tabla de salvación, aunque el destino de su novio seguía siendo incierto. Su prioridad no era huir sino saber si él seguía vivo, así que volvió a su puesto de trabajo para no levantar sospechas mientras la policía investigaba el caso. El supervisor quería saber por qué saltó la alarma y por qué se dio el visto bueno sin una inspección, pero ella se inventó una explicación convincente. Por suerte nadie conocía su relación con Lee Du-byun y logró que la policía se fuera, pero su supervisor empezó a sospechar seriamente de ella. Por mucho que la presionó, Hee-ho se negó a confesar nada y acabó siendo despedida de un trabajo que en realidad ya no necesitaba. Tras investigar un poco, se enteró de que su novio estaba en un hospital general, pero al llegar vio al director Park cerca de la entrada. Esperó hasta la medianoche y se coló en la habitación cuando nadie miraba, encontrándolo malherido pero afortunadamente fuera de peligro. Al oír su voz, Lee Du-byun abrió los ojos y Hee-ho le propuso la idea de acudir a la policía para pedir ayuda. Pero él se negó rotundamente porque estaba convencido de que el contenido era ilegal y temía que ambos acabaran en la cárcel si confesaban. En su lugar, le propuso que se quedaran con todo el oro para ellos solos. Como piloto que lo había transportado, sabía que no escaparía de la justicia, pero calculó que solo pasaría un año en prisión y Hee-ho regresó a la mina. Para no ser descubiertos, tendrían que enterrar los lingotes e irlos moviendo poco a poco de uno en uno. Tras ponerlos a salvo, quemó el ataúd, devolvió el vehículo al almacén como le habían ordenado y destruyó cualquier prueba que pudiera delatarlos. Aunque la policía encontrara el coche, no habría nada que la señalara a ella, así que el plan era quedarse tranquila y esperar sin llamar la atención. Con el oro ya asegurado, Lee Du-byun todavía tenía que enfrentarse al director Park. En ese momento Park no sabía que la persona que huyó con el ataúd era la novia del piloto y al no obtener respuestas, decidió retirarse temporalmente. Buscando un lugar donde esconderse, Hee-ho regresó al único sitio del que llevaba años intentando escapar, su antiguo hogar.
El reencuentro con su madre tuvo sus momentos amargos, pero al final la sangre tira y su madre no fue capaz de echarla de casa. Al menos el padrastro no iba a volver pronto, así que una vez instalada, se sentó a hacer los cálculos de su fortuna. 100 lingotes de 10 kilos cada uno suponían una cantidad de dinero que resultaba simplemente asombrosa. El plan era sencillo: esperar un año a que su novio saliera libre, cambiar el oro por dinero y desaparecer juntos muy lejos de allí. Pero la realidad era otra bien distinta, ya que la policía localizó el coche fúnebre y le pasó la información al director Park inmediatamente. Aunque no lo sabía todo, tenía claro que ese coche se había ido de la escena aquella noche y que ahora alguien lo había devuelto misteriosamente. Como Lee Dubion estaba en el hospital, alguien más tuvo que conducir el coche, y lo más probable era que fuera alguno de sus propios empleados. Su socio Han Yuka había estado implicado desde el principio, así que se convirtió en el principal sospechoso, aunque bajo amenazas juró que no sabía nada. Pero la urgencia de Park era real, ya que si no recuperaba el oro, su jefe el presidente no tendría piedad con él. Entonces ocurrió una coincidencia, y es que Han Yuka resultó ser del mismo barrio que Eho, y al verla salir un día decidió entrar a preguntar. En ese momento Eho estaba en una joyería preguntando discretamente por el precio del oro, una maniobra muy arriesgada llevando un lingote en la mochila. Pronto se dio cuenta de que venderlo ahora era imposible, así que acudió a un viejo conocido para pedirle algo de dinero prestado para sus gastos. Fue entonces cuando supo que su madre tenía cáncer, y su conocido le prestó el dinero sin dudar pensando que era para el tratamiento médico. La enfermedad de su madre la hizo pensar de nuevo en vender un lingote, pero al volver a la joyería apareció de repente Han Yuka. Ambos se habían cruzado en el almacén aquella noche bajo una luz escasa que impidió que él viera bien su rostro, pero ella no estaba segura de si la había reconocido. Vender el oro era ahora totalmente imposible, ya que además ambos se conocían desde que eran niños. Han Yuka la saludó amablemente, pero cuanto más simpático se mostraba él, más nerviosa se ponía ella, aumentando así las sospechas del hombre. Al no poder vender nada volvió a casa, donde encontró a su madre intentando empeñar un reloj para pagar sus medicinas. Decidió acudir ella misma a otro comprador para vender un lingote, pero cuando el hombre vio que pesaba 10 kilos, intentó robárselo por la fuerza. Eho no era la persona más brillante, pero estaba lo bastante alerta como para defenderse y escapar de allí. Que le robaran el oro era malo, pero que descubrieran su verdadera identidad era algo muchísimo peor. Sin embargo, su identidad ya había sido descubierta porque Han Yuka lo confirmó en cuanto la vio aquel día. Él supo que ella era la conductora que robó el ataúd, y esa misma noche decidió regresar a la tienda de empeños. A pesar de todas sus precauciones, él la redujo sin dificultad y su tapadera quedó totalmente destruida. El oro había sido descubierto, y ahora la gran pregunta era qué pensaba hacer Eho a continuación.